Gracias por también el tiempo de intercesión. Gracias por estar orando por las diferentes necesidades. Ahora vamos a enfocarnos en el mensaje de la palabra del Señor. El día de hoy seguimos con la serie el arrepentimiento genuino y vamos con el tema 6. El Señor no retarda su promesa, como algunos piensan o sienten. Dios es paciente, esperando a que la gente sinceramente se arrepienta, y de esto vamos a estar platicando. Les voy a estar compartiendo de la palabra de Dios. Vamos a segunda de Pedro capítulo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Voy a leer algunos versículos para que tengamos también el contexto. Segunda de Pedro capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 1. Dice de la siguiente manera: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados al fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hasta ahí voy a leer, hasta ahí leemos de la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que hable en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de meditar y reflexionar en ella, y pedimos sea, por favor, oportuna, conforme a tu buena voluntad. Háblanos, Señor, para poder entender mejor tu buena voluntad y para poder mantenernos firmes y fieles en la fe. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das tan hermosa de estar reunidos en tu nombre, de adorarte, de reconocer, Señor, que tú eres nuestro único y gran Dios. Gracias, te adoramos con todo nuestro corazón y pedimos, por favor, Señor, entendimiento de tu palabra. Sea tu Espíritu dirigiéndonos. Te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Miren, quisiera comenzar esta reflexión y esta explicación de la palabra dándonos un antecedente de quién es este Pedro que escribe. Ya estamos en la segunda carta de Pedro, ya es un Pedro avanzado en edad, en experiencia y en años también, en servir al Señor y estar caminando con el Señor, pero no siempre fue así. ¿Cuáles son los antecedentes de Pedro?
Bueno, Pedro era un pescador común, normal, en su trabajo, en su afán constante, y un buen día el Señor lo llama, y un buen día el Señor le dice, Pedro, ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. Pedro, con un trasfondo o una enseñanza de la fe judía normal, de la fe tradicional, tiene esta esperanza del Mesías, pero no sabía quién era Jesús. En realidad, cuando Jesús lo llama, um, poco está conociendo de Jesús o nada, pero la gran virtud de Pedro es creer en él, hacerle caso en esto que le está diciendo. Eh, y entonces Pedro decide ser seguidor de Jesús, ser su discípulo. ¿Cuánto podía haber sabido Pedro de Jesús? En realidad los primeros discípulos se preguntaban, ¿no será este el Mesías de quien hemos escuchado? ¿No será este? En la época de Jesús, no crean que Jesús era el único que se levantaba con esta presunción o con esta pretensión. Había muchas personas, había otros. De hecho, los celotes, que era el grupo de revolucionarios que se levantaba con armas ante las opresiones del gobierno, la mayoría de la gente pensaba que por ahí venía el Mesías, que tenía que ser alguien valeroso, esforzado, valiente. ¿A qué grado, fíjense, la gente pensaba que iba a ser un revolucionario armado? Que cuando Pilato les pregunta a quién quieren que ¿les libero a este Jesús o a Barrabás? ¿A quién pide la gente? La gente pide a Barrabás. Qué triste. Ahora, nosotros leemos de Barrabás y decimos, ay, pues ese ladrón, asesino, ¿cómo la gente lo pidió en lugar de Jesús? Pero necesitamos entender el contexto de esta idea del grupo de los revolucionarios o los que se levantaban con armas pensando en liberar a Israel como un acto de justicia, como que a través de eso iba a venir la liberación prometida de Dios a su pueblo. Muchos se casaron con esa idea, muchos pensaron que era de esa manera, y entonces entendemos por qué piden la liberación de Barrabás, porque algunos en su mente piensan que es la manera de obrar de Dios, así, con, con la violencia, con la revolución, que a través de eso iba a venir la liberación que Israel había recibido como promesa de parte de Dios y la restauración del reino. Bueno, la primera gran virtud de Pedro fue, no conocía mucho a Jesús, pero sí le llama la atención esta promesa que Jesús le hace. Le dice que venga en pos de él y que lo va a hacer pescador de hombres. ¿Qué podía entender Pedro? La pesca que él vivía, que él conocía, y ahora Jesús le está hablando de ser pescador de hombres, de algo diferente. Pues no conocía mucho Pedro, no sabía mucho, pero en una primera instancia creyó. Ahora aquí tenemos que decir, hay muchos falsos y solo hay un verdadero. ¿En quién estamos creyendo? ¿A quién le estamos creyendo? Y tenemos que entender que en este mundo hay muchos falsos. De hecho, el contexto de Pedro en el cual escribe aquí precisamente es eso. En el versículo 3 dice, vendrán muchos burladores andando según sus propias concupiscencias. O sea, va a haber mucha gente falseando la verdad. Hermanos, eso ha sucedido por toda la historia, sucede actualmente y seguirá sucediendo. Todos nos tenemos que cuestionar a quién le hacemos caso, en quién estamos creyendo.
No todo lo que se habla de Dios, no todo lo que se dice de Dios, no todo lo que se establece como, pues en el nombre de Dios, viene de Dios, es verdadero, tiene la intención correcta. Necesitamos esta gracia y esta sabiduría de Dios, este entendimiento para discernir lo que sí realmente viene de Dios, lo que es verdadero, lo que es honesto. Mm, En esto quiero decirles también, no, no creamos que porque una persona habla de Dios o habla en el nombre de Dios, entonces ya va a decir verdad y va a estar bien. No, o sea, necesitamos entender bien cuál es el plan de Dios, cuál es la palabra de Dios, cuál es la obra de Dios. Y creo que Pedro creció en este conocimiento. Ahora esto no se le da de la noche a la mañana, no es en una noche léete un libro y entonces ya vas a ver toda la sabiduría y todo el conocimiento. No, se te tiene que vivir un proceso de conocer bien, de saber bien y de discernir. Bien, ¿cuál es la primera virtud de Pedro? La primera virtud de Pedro es, bueno, me está llamando, me dio una promesa, quiere que lo siga, decido seguirlo. Bien, no tenía mucho conocimiento Pedro, tenía el antecedente de las promesas de la Antiguo Testamento. Los discípulos en ese entonces se preguntaban, ¿será este el Mesías? Pues hay que comprobarlo. Y yo creo que pasaron por un proceso de ir comprobando a través de lo que Jesús les decía todos los días, de lo que Jesús hacía todos los días. Hay cosas tan hermosas como cuando Jesús se aparta en las madrugadas a orar y los discípulos ven, ni siquiera Jesús les dice, vénganse, pónganse a orar conmigo y aprendan, ¿no? Simple y sencillamente Jesús se aparta, ora, los discípulos ven esa acción y cuando Jesús regresa de orar, los discípulos le dicen, enséñanos a orar. ¿Qué expresiones o qué acciones tan lindas de ir aprendiendo de Dios y a la manera de Dios? Pues así pasan con Jesús muchas cosas. Otra acción, el sermón del monte, cuando Jesús está enseñando y da muchas enseñanzas, muchas cosas, y están todos ahí oyendo. Y la expresión de Jesús en el sermón del monte es, el que tiene oídos para oír, oiga, bien, ya de Jesús da las enseñanzas, mucha gente está oyendo. En otros días después la gente se vuelve a juntar y el Señor les está enseñando y pasan horas y horas y horas y los discípulos dicen, oye, maestro, ya despídelos porque pues están con muchas horas aquí escuchando, tendrán hambre, que vayan a comprar su comida. Y en una buena ocasión el Señor les dice, denles ustedes de comer. ¿Cuánto dinero podían haber tenido los discípulos como para darles de comer a multitudes que lo estaban escuchando? Pues no tenían una cuenta de banco, no tenían un banco de alimentos. Pues esta expresión de Jesús les sorprende porque no podían hacerlo, pero ese día viven un milagro de Dios, un milagro en donde el Señor les manifiesta su gran poder, multiplicando lo que en las manos de los discípulos habían puesto, que eran 2 peces y 5 panes. Un muchacho que por ahí dijo, pues esto es lo que tengo, esto es lo que tengo. Ni siquiera era de los discípulos directos del Señor Jesús, pero lo pone en las manos de Jesús y Jesús opera esta multiplicación que alimenta y la Biblia describe que todos se saciaron, los que estaban ahí, 5,000 personas, en otra ocasión 3,000 personas, y llenaron muchas cestas de las obras. Ante esas circunstancias que Jesús está obrando milagros, no solamente la multiplicación de alimento, sanidades, está obrando acciones tan contundentes como
devolverle la vida, en el caso de la niña que estaba muerta y que Jesús dice, no, es tranquilo, vivirá. Y claro, vive. Y el mismo Lázaro, después de 3 días de estar en la tumba, es levantado cuando ya le habían dicho, ya huele feo, ya no hay ninguna oportunidad. Y Jesús le devuelve la vida. Ante todos estos milagros, ¿qué es el proceso que vive Pedro? El proceso es, no conocía de él, no sabía quién era. Su virtud fue, ok, lo voy a seguir, voy a comprobar si realmente es el Mesías. Y Pedro llega a la conclusión, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. No solamente la fe de Pedro ha crecido, no solamente la fe de Pedro ha madurado, sino ya llega un punto en el cual está dando una convicción fuerte de su fe. No solamente vamos a comprobar si es el Mesías, ya es, sí es el Mesías, no esperamos a nadie más y hay que seguirlo. Bueno, cuando una persona llega a esa convicción, ya no se duda de lo que Dios dice, de lo que Dios establece. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Miren, hay personas que manejan su fe a su conveniencia. O sea, sí creo en Dios, pero no le creo a Dios. Y creen en Dios para, como para que les vaya bien en la vida, como si Dios fuera un amuleto, como si Dios fuera un ser manipulable, como si Dios fuera solamente una fuerza que me ayuda a cumplir con mi voluntad. La gente cree que la vida se trata de eso. Pues no funciona así. O sea, Dios es un ser todopoderoso, santo, que no es manipulable a la voluntad humana, sino más bien el ser humano nos tenemos que ajustar a su buena voluntad y entender su forma, entender sus principios. Estos días estamos enseñando en audiolibros el concepto de ¿para qué estamos aquí en la tierra? ¿O por qué fuimos creados con un propósito? Y lo principal es entender que nosotros no somos el centro del universo, que nosotros no sustentamos la vida por nosotros mismos. Alguien nos dio la vida y es con un propósito que viene de su mente y de su corazón. Ese alguien se llama Dios. El propósito de la vida entonces significa conocer a Dios, conocer su voluntad y cumplirla. Pero cada vez más los seres humanos se empecinan en creer que el propósito de la vida se centra en sí mismos para lograr sus propios objetivos, sus propias cosas. Pues no. Cuando un ser humano cree así en Dios, solamente ve a Dios como un objeto manipulable o alguien que lo puede ayudar a alcanzar sus fines y sus propósitos, y está muy equivocado, está muy mal. De eso necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos de creer que nosotros somos el centro de las cosas y que a Dios lo podemos manipular para nuestra propia voluntad. No. Una persona necesita entender, Dios es más grande que yo. Dios es mucho más sabio que yo. Dios tiene mucho más poder que yo. No puedo pretender manipular el poder de Dios para mis fines o para mis propósitos. Esto lo hace mucha gente. Mucha gente cree que eso es fe o que así se debe de vivir la fe. No, no, no es el camino correcto. Yo creo que Pedro, sigamos aprendiendo los antecedentes de Pedro, yo creo que Pedro entendió esto. Miren, cuando Pedro llega al punto de la convicción de decir, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ya,
ahora comienza en una relación con el Señor diferente. No quiere decir que Pedro no siguió aprendiendo. De hecho, sí sigue aprendiendo porque le dice, maestro, te seguiré hasta la muerte. Bueno, cuando lo dice, lo está diciendo en un sentido sin mucho conocimiento de causa, porque el Señor es paciente, Dios sabe las cosas y, y le dice, Jesús le dice a Pedro, tranquilo, Pedro, bueno, haces declaraciones como esas, pero me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. O sea, las circunstancias se movieron, cambiaron. Jesús ya no fue el hacedor de milagros, el movedor de multitudes. Jesús ya no fue el protagonista, que toda la gente lo seguía, lo quería, el que la gente lo alababa y decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. No, ahora Jesús fue el aprendido, el sufriente, el quieto, el callado. Y entonces Pedro no entiende y hasta le da miedo y se aleja. Y cuando una criada le pregunta, ¿tú eres de los que andaba con él? Dice, no, no soy. ¿Por qué? Porque le está costando el pellejo, porque realmente lo iban a aprender como aprendieron a Jesús. Entonces esa expresión que Pedro dijo, te seguiré hasta la muerte, tuvo la oportunidad de vivirla en ese momento y falló la prueba, faltó a la prueba. Esto nos da una idea también de que necesitamos entender el gran compromiso que asumimos si hemos entendido el mensaje del Evangelio, si hemos entendido la obra de Dios. No es un juego. Miren, Dios quiere una vida de bien en el sentido de liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, de la maldad, de no seguir en un camino que deshonre y no glorifique el nombre de Dios. Dios quiere un camino de bien para nosotros, pero eso tiene una implicación de renuncia y compromiso. El verdadero arrepentimiento tiene que ver, ya entendí. O sea, la maldad me aleja de Dios, la maldad me destruye, la maldad me hace deshonrar el nombre de Dios. Entonces no debo seguir ese camino. Debo seguir un camino de bien, a pesar de las vicisitudes o de las burlas o de la incomprensión o del rechazo de otros, porque asumo un compromiso con el que me está salvando, con el que me promete libertad y vida eterna. En esto todos los cristianos necesitamos asumir un gran compromiso con Dios y tenemos que reconocer que tal vez en algún momento lo hacemos como lo hizo Pedro. Decimos, te seguiré hasta la muerte. Sí, yo voy a ser cristiano y soy cristiano, pero ya cuando viene la prueba, viene la adversidad, nos damos cuenta que no somos tan fuertes o nuestra convicción no es tan fuerte y nos da tristeza fallarle al Señor. ¿Cuál es la gran virtud de Pedro en ese momento, hermano? Miren, la Biblia dice que no solamente fue la criada la que le dijo, tú eres de los que andaba con él, y que Pedro niega, también fue un soldado de la guardia del templo, y que también dice, no, 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 yo no andaba con ellos. Y la Biblia después describe que siente peso, que siente tristeza, que llora por haber negado al Señor. El verdadero arrepentimiento también tiene que ver con eso. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con reconocer cuando no obramos bien, cuando a pesar de que ya sabemos cómo debemos obrar, no lo hacemos a la altura de como Dios nos pide que lo hagamos. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con Dios, perdóname y límpiame, no he tenido la actitud correcta, no hice lo correcto. Entonces, Dios, por favor, ayúdame a enmendar. La gran virtud de Pedro en este momento fue enmendar.
Bien dice la Biblia que tantito pasó el tiempo, más adelante, en la tristeza de Pedro, así como estaba todo desanimado porque le había fallado al Señor, el Señor se acerca y le dice, ya después de que el Señor sufrió, padeció, murió, fue sepultado, resucita, se presenta a sus discípulos, y ahí entonces ajusta las cuentas con Pedro. Me encanta la paciencia del Señor. Estamos hablando también de la paciencia del Señor, cómo Dios es paciente, porque espera de verdad que nos arrepintamos de corazón. Espera. El Señor tiene esta eh, gran paciencia de que nos arrepintamos de corazón. Y se acerca a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Bueno, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Entonces Pedro entiende que le está dando otra oportunidad de comprometerse. Ya, bueno, vemos en Pedro entonces que aprovecha esta nueva oportunidad que el Señor le está dando. Y miren, hasta el día de hoy, así pasa con muchas personas. Algunos dicen, ¿y por qué Dios no juzga a tal o a cual persona? Y pudiéramos mirar a una persona muy mala, muy malvada, si no le ha juzgado hasta el día de hoy, eso no significa que no le va a juzgar. Lo vemos claramente en la segunda carta de Pedro, en el contexto. Pedro entiende esta madurez que Dios le da al paso de los años, entiende las escrituras. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Pedro está diciendo, pues Dios ha dicho en su palabra que todos vamos a llegar a dar cuentas y Dios va a juzgar a todos. Entonces, nosotros no tenemos por qué apresurar o pensar, ay Dios, te estás tardando. O sea, ¿por qué no lo juzgas o aquel? No, Dios sabe. Y no porque no haya sucedido, no significa que no sucederá. En algún momento todos vamos a llegar a dar cuentas delante de Dios. Y todos vamos a ser juzgados delante de Dios, unos antes, otros después, pero todos vamos a pasar por ahí. Esto es una certeza porque la palabra de Dios lo dice. Ahora, Dios es paciente. Y si hasta el día de hoy una persona no ha sido juzgada, ¿por qué creen que sea? Porque Dios espera su genuino arrepentimiento. Porque Dios espera que responda, que le caiga el 20 y que responda al mensaje del Evangelio. Miren, no hay otra salvación, no hay otra verdad, no hay otra cosa. El Evangelio es suficiente, único, totalmente eficaz y eficiente para salvar a todo aquel que de corazón sincero se arrepienta. Ya Dios ya obró. La carta a los Hebreos dice, no esperemos a que Jesús vuelva a ser crucificado. Ya fue crucificado una vez y para siempre, y su sacrificio es único y suficiente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando? Está esperando que toda persona entienda este sacrificio, entienda este obrar, este plan de Dios y sinceramente se arrepienta. Dios es paciente en ese sentido. Miren, en este pasaje también Pedro nos está recordando, aprendamos del pasado, aprendamos, miren, llegó un momento en que la maldad se multiplicó mucho, Dios miró que la maldad de verdad estaba en un auge, en un apogeo, y Pedro cita el momento del diluvio, cuando Dios dijo, bueno, la maldad de los hombres se ha multiplicado mucho, entonces los voy a juzgar. Y vino este juicio sobre la tierra en el diluvio. Bueno, eso pasó hace muchos años atrás. Otra vez, Dios siendo paciente, Dios apelando a que las personas obraran lo correcto, se arrepintieran de su mal obrar, se arrepintieran de esta actitud de decir,
vivo para mis placeres, vivo para mis deleites, vivo para yo ser el centro de la tierra. Qué equivocados los seres humanos. No, no, no. No vives solo por tu gran poder. Una persona que cree que vive por su gran poder está muy equivocada. La vida es un préstamo, es un regalo de Dios. Dios sostiene la vida, Dios da la vida, Dios es el creador de la vida. Necesitamos amar a Dios, honrar a Dios, glorificar el nombre de Dios, sujetarnos a la buena voluntad de Dios en gratitud por la vida. Pero una persona cuando no, una persona cuando su orgullo, su vanidad lo ciega, lo único que pasa es que la maldad se multiplica en su propia vida y en la de los demás y deshonra el nombre de Dios. Bueno, tanto se multiplicó la maldad en el tiempo de Noé que Dios dijo hasta aquí, ok, está bien, soy paciente, pero no crean que porque no he hecho algo no voy a obrar. Y es una advertencia para nosotros también el día de hoy. Si Dios no ha hecho algo, cuando la gente dice, ¿y por qué Dios no juzga? Ah, no significa que no va a juzgar. Ya lo tenemos, por ejemplo, en los días de Noé, que la tierra fue juzgada y vino el diluvio. El apóstol Pedro ahora está diciendo, si vemos ahí en los versículos que leímos, segunda de Pedro, capítulo 3, que ahora la tierra va a ser destruida por fuego. Y hay promesa de cielo nuevo y tierra nueva. Pero esta tierra, como la conocemos, pasará por un juicio de fuego. Todo va a ser quemado de una manera impresionante, tremenda, así como fue el tiempo del diluvio. ¿Por qué no ha sucedido? ¿Por qué no ha pasado? Bien lo dice el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Algunos dicen, ay, no va a suceder, eso lo dicen para meternos miedo, pero no es cierto. Bueno, tal vez no vivamos para verlo, pero eso no significa que no va a suceder. Dios lo dijo, Dios lo establece, está puesto en su palabra y claro que va a suceder, es parte del juicio de Dios. ¿Qué va a ser lo único que nos va a salvar de ese juicio? Bien dice el versículo 9, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Entendamos el corazón de Dios. Viene el juicio de Dios y ¿sobre quién viene la ira de Dios? Sobre quienes no entendieron el plan de Dios para salvación, no accedieron a la buena voluntad de Dios que quería salvarnos y nunca se arrepintieron sincera y genuinamente de esa condición de sentirse orgullosos o sentirse el centro. O no, Dios gira alrededor de mí, le pido a Dios que haga mi voluntad. No es así. Necesitamos entender y aprender a hacer la voluntad de Dios, porque somos criaturas de Dios, porque Dios nos da la vida, Él sustenta la vida y en su buena voluntad quiere salvarnos de esta condición en donde al haber pecado y en donde sí pecamos, deshonramos su nombre y estamos no solamente destituidos de la gloria de Dios, no solamente muertos en delitos y pecados, la ira de Dios está sobre nosotros para condenación. La única salvación viene por su gracia, por su misericordia, en su obrar al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarnos y rescatarnos. Y esa es su voluntad. Dios quiere. Si no ha venido el juicio de Dios que va a destruir esta tierra por fuego, como está dicho aquí, es porque Dios es paciente hasta el día de hoy. ¿Y qué espera Dios en su paciencia? ¿Qué espera? Que respondamos, que todo ser humano responda con un genuino arrepentimiento, diciendo, sí es cierto, Dios, no puedo ser egoísta, no puedo ser vano, no puedo seguir andando en la vida y pensando como la gente vana, malvada y egoísta piensa que ellos son o que nosotros somos el centro de la existencia
y que entonces se vive para la vanidad, para el ego, para conseguir nuestros propios propósitos. Ya no. Necesitamos hacer un alto en la vida y decir, necesito vivir para la gloria de Dios. Lo hizo Pedro. Pedro es un gran ejemplo. Un día se encontró con Jesús, tuvo la virtud de creer y decidir seguirlo, aprender y llegar a la convicción de decir, eres el Mesías, no esperamos a nadie más y nadie más nos va a salvar. Ahora, en los momentos de mayor flaqueza y cuando había asumido un compromiso solo de labios para afuera y le falla al Señor, tiene esta virtud de decir, Señor, perdóname, no me comprometí como debía haber comprometido. Y entonces Dios le da una segunda oportunidad y aprovecha esta segunda oportunidad. Tal vez este sea tu caso. En algún momento decidiste entregar tu vida al Señor Jesús, pero por las circunstancias de la vida le has fallado y no te sientes bien con Dios. No sigas la vida de esa manera. No sigas la vida sintiendo vergüenza y sintiendo, ay, es que no estoy haciendo bien las cosas delante de Dios y ya ni modo. Más bien, primero reconoce, más bien, primero clama al Señor y dile, Dios, no me he comprometido como debía comprometerme y te he fallado. Perdóname y límpiame. Dios te da una segunda oportunidad. Dios te da una nueva oportunidad. Es paciente contigo, pero ¿qué se necesita? Una vez más cito este versículo, segunda de Pedro 3:9. No quiere que perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuándo es el día de enmendar las cosas delante de Dios? ¿Cuándo es el día de volvernos a comprometer con el Señor? No es mañana, es hoy, en este momento. Si hay algo que no has hecho bien delante de Dios, si hay algo que te avergüenza y que dices, ay Dios, debía haberme comprometido, ya te conocía, pero algo no estoy haciendo bien. Hoy es el día de ponerse a cuentas y decir, Señor, te fallé, perdóname, límpiame. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. No sientas en tu conciencia que la ira de Dios está sobre ti, aunque, pues sí, por conciencia, si algo no hemos hecho bien, pues ahí está, el Espíritu Santo está redarguyendo. Pero no te quedes en eso, ni mucho menos te quedes avergonzado, desanimado. Más bien confiesa tu pecado y dile, Dios, perdóname, límpiame. Quiero asumir un gran compromiso contigo. Quiero vivir bien la vida que me resta en esta tierra, no sintiéndome mal porque te fallo, sino sintiéndome bien porque hago tu voluntad, porque vivo para agradarte. Si tu gran problema ha sido pensar que solamente tienes a Dios como amuleto para que cumpla tus deseos o tus caprichos, también hoy arrepiéntete. Dios no es eso. Dios es mucho más. Dios es el Señor que necesita que tú entiendas en tu corazón o que quiere que en tu corazón haya el entendimiento de que Él es digno de toda adoración, digno de rendirle nuestra vida y entregarle nuestra vida. Entonces sí, podemos vivir una buena relación con Dios, una sana relación con Dios, en donde no vivimos para nosotros, sino para agradarlo, para honrarlo, para glorificarlo. Y vas a ver cómo tu corazón entonces mengua de rebeldía, de desobediencia, hacia una sana sujeción, hacia una sana obediencia, con un deleite que nunca antes habías tenido. La verdadera fe, la verdadera libertad cristiana viene cuando decidimos rendirnos a la buena voluntad de Dios. Pues Dios quiera que esa sea la realidad de todos los que están escuchando en este mensaje. Dios es paciente. Algún día, en algún momento, va a llamar a juicio a todas las personas. Pues es mejor vivir con un sincero arrepentimiento, con un constante
querer agradar a Dios en la vida. Es lo que el apóstol Pedro nos está enseñando en esta porción de las Escrituras. Vale la pena vivir para el Señor. Pedro pagó el precio después de servirlo con todo su corazón por todos los días que Dios le permitió vivir. Y entonces Pedro pasa a la historia como un baluarte en la fe. No por sus errores, no porque se equivocó, no por las veces en que no obró bien, pero Dios le da una segunda oportunidad y entonces pasa a la historia como una columna de la iglesia, una persona que se comprometió con el Señor hasta sus últimos días, hasta su muerte. Que así sea. Todos los días que Dios nos preste vida en esta tierra, podamos mantener un sincero compromiso con el Señor, un genuino compromiso con el Señor y decir, el eje de mi vida, la razón de vivir es Cristo, es Dios. Vivo para su gloria, no para mis deleites, no para mis caprichos, no para mi voluntad, para su gloria. Toma esta decisión hoy. Hoy, no importa la edad que tengas, no importa el trasfondo que tengas, no importa los años que hayas caminado en el Señor o que conozcas ya de las cosas de la fe, pero que a partir de hoy puedas decir, Señor, quiero vivir para tu gloria, todo lo que viva. Que no haya en tu corazón un querer más grande, un anhelo más grande, un deseo más grande, un sueño más grande que vivir para su gloria. Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de admirar tu paciencia. Señor, hay muchas cosas en esta tierra que suceden no porque así tú lo quieras, sino porque la maldad se multiplica. Y eres paciente, Dios. Esperas que las personas de verdad enmendemos el camino, entendiendo tu buena obra, tu buena voluntad. Esto no significa que no vas a obrar en algún momento. Todos vamos a llegar a dar cuentas de nuestros actos y tu juicio es inminente. Seremos juzgados, Dios, por lo que hacemos, por cómo respondimos a tu buena voluntad, a tu mensaje, a tu obra, cómo actuamos en esta tierra, Señor, a la luz de esta vida que nos prestas. Y si realmente entendimos que tú eres soberano, que tú eres rey, que debemos seguir tus preceptos y tus principios, porque eres el dador de la vida. Simple y sencillamente, eres el que sustenta la vida. Y Señor, no pretendemos gozar de la vida eterna por nuestros propios méritos, sino simple y sencillamente creemos en el mensaje del Evangelio, en el gran poder del Evangelio. Creemos en la salvación de este mundo por medio de tu Hijo. Y Dios, eso nos lleva a un compromiso, ser seguidores de Jesús, no hacedores de nuestra propia voluntad, sino ahora, Señor, hacedores de tu voluntad. Permite que nuestro corazón siempre esté rendido. Y si hay alguna persona que en este momento sienta, Señor, que necesita ponerse a cuentas contigo, que hoy le cae el 20 y entiende, ya entendí, he sido muy religioso, pero no le he rendido el corazón al Señor. Quiero que Dios sobre mi voluntad y hoy siento este peso. Perdóname, Dios. Señor, que sinceramente pueda pedir perdón, que honestamente pueda delante de ti decir, Dios, he pretendido yo manipularte y nunca había entendido que me llamas a un sincero arrepentimiento de esa actitud. Hoy lo entiendo, Dios. Me rindo a tus pies y te pido hágase tu voluntad en mi vida. Cambia lo que tengas que cambiar en mi corazón. Transforma, Señor, en mi vida esta actitud egoísta, vana, pensando, Señor, que tengo que alcanzar y lograr lo que hay en estos deseos egoístas y engañosos en mi corazón. Y por favor, crea en mí un corazón nuevo, un espíritu que desea agradarte y que en eso, Señor, haya la plenitud de la vida. Gracias, Señor, porque tú transformas al que sinceramente, Señor, se arrepiente de todo corazón
tú no le rechazas. Gracias. Gracias por los que hoy, Señor, tú transformas, tú cambias, y te ruego, por favor, que los cuides en el camino de bien. En el nombre de Jesús. Amén.